El capítulo 8 trata sobre las características secundarias, y las características secundarias son cosas como las curvas, la escala, la cúpula, la envoltura, la flex, la deformación y las características de tipo de sangría. Estas son cosas que van a alterar un cuerpo sólido existente además de la funcionalidad de las curvas. Comencemos a echar un vistazo a algunas de las funcionalidades de las curvas existentes, y luego veremos la función flex como un ejemplo de algunas de las funcionalidades secundarias que tiene en SolidWorks. Hay varios tipos diferentes de curvas que puede crear, y las curvas generalmente están destinadas a ser para una operación de barrido. Las diferentes formas en que puede crear una curva en SolidWorks van a ser un spline en la superficie, que en realidad le permite dibujar directamente en una cara 3D. Eso es en realidad una característica de boceto en lugar de una característica de curva. Una curva impulsada por ecuaciones, en la que introducirá una ecuación y SolidWorks creará una entidad de curva para usted. Tiene una curva a través de puntos X, Y, Z en los que introduce coordenadas, y SolidWorks crea una curva que pasa por esos puntos. También hay una llamada curva a través de puntos de referencia en la que seleccionas puntos en lugar de especificarlos con coordenadas. Pero los más populares, uno de ellos no está aquí, va a ser una hélice o una espiral. Luego el otro más popular es una curva proyectada. Encontrará estas características en insertar, curva, línea de división, proyectado, compuesto, curva, hélice y demás. También hay una que se llama curva de intersección donde puede tomar dos planos, o un plano y una superficie, o dos superficies, y obtener una curva en la intersección de esas dos entidades. De nuevo, eso no es realmente una característica de curva, eso es en realidad una característica de boceto 3D. SolidWorks a veces confunde las operaciones de curva con los bocetos 3D. Permítame demostrarle un poco. Para comenzar una hélice, voy a comenzar dibujando un círculo. A partir de aquí, seleccionaré la hélice y la espiral. Hay muchas formas diferentes de especificar la hélice, y voy a volver a esos. Pero lo que quiero mostrar es que una característica de curva es esta entidad azul delgada. Si tuviera que crear un boceto en 3D, luego crear un spline, y simplemente pondríamos un montón de puntos por aquí como este, y podemos ir a verlo en la tercera dimensión y tirar y tirar. Así que esta es una entidad real de papas fritas en 3D. Puedes ver la diferencia entre una curva, que es muy delgada y un boceto 3D, que es muy grueso, y un boceto 3D, que es muy grueso. Algunas de las entidades de boceto 3D que van a parecer curvas, o que suenan como curvas, van a ser las entidades de conversión. Voy a crear un boceto para ti. Está la curva de intersección, que mencionamos anteriormente, y esto es realmente un boceto en 3D en lugar de una curva. No es muy útil que en algunos otros paquetes CAD, las splines se denominen curvas. Es solo un pequeño error de terminología, y SolidWorks es muy inconsistente en este sentido. Así que ten en cuenta que hay una diferencia entre una curva y algo que puede parecer y actuar como una curva, pero en realidad es un boceto en 3D. Así que permítanme ocultar este boceto en 3D y volvamos a trabajar con la hélice. Ahora bien, la hélice es una herramienta muy poderosa. Hay varias formas de determinar una hélice. Primero es el cabeceo y la revolución. Así que tienes que seleccionar dos de estos tres, el cabeceo, la revolución y la altura. Así que puedes elegir dos de ellos y determinar tu hélice.
Ahora el cabeceo es la altura entre revoluciones. Así que lo que eso significa es la distancia de aquí a acá en una revolución. Así que si cambio el tono, fíjate en cómo se está cortando. Estamos determinando por el paso y la revolución, y solo tenemos una revolución, por lo que cambiar el tono también cambia la altura. Así que también podemos controlar el número de revoluciones, y SolidWorks te permite controlar esto por un cuarto de revolución. También debes tener en cuenta que aquí hay un control llamado ángulo de inicio, y esto depende de donde hayas seleccionado el círculo inicial en el que se basa la hélice. Así que esto realmente debería estar predeterminado en cero, porque la mayoría de las personas no conocen este control, y la mayoría de las personas no lo usan, simplemente toman lo que se les da. Lo siguiente de lo que me gustaría hablar aquí es del paso variable. Entonces, cuando haces un paso variable, comienzas a especificar la hélice en un formato de gráfico. Dirías que necesitas que el paso sea un cierto número de milímetros por revolución, y podemos bajar hasta decir 100, ¿y para cuántas revoluciones quieres que suceda? Digamos 5, y necesitas especificar un diámetro, por lo que también puedes tener un diámetro variable aquí. Entonces podemos decirle 400, y si podemos sacar todas estas cosas de la pantalla, se vuelve muy controlable. Así que podemos entrar aquí y decir esto 10, cambiar esto a algo un poco más drástico como 50, así que ahí tenemos una hélice mucho más apretada en este extremo. También podríamos cambiar el diámetro a algo un poco más drástico que sea más fácil de ver, como 600. Así que ahora puedes ver que la hélice se estrecha, se acerca, vuelve a cambiar a tono constante. Puedes decirlo, también puedes hacer una hélice cónica, si no quieres hacer el gráfico, puedes darle un ángulo. Ahí está nuestro 15 grados, podemos estrecharlo hacia adentro o hacia afuera, así que de todos modos, solo hay muchas formas diferentes de controlar la hélice. Ahora, quiero mencionar esto porque mucha gente lo pierde de vista, hay una definición de espiral aquí, y una espiral es realmente solo una hélice aplanada que tiene un cierto paso. El tono en este caso es la distancia de aquí a aquí. Está bien, esa es la definición de la espiral. Así que puedes hacerlos ir en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario a las agujas del reloj, lo mismo ocurre con la hélice normal. Entonces, si estás creando un hilo para zurdos o lo que sea, puedes hacerlo con la hélice. La espiral es útil en algunos casos, no la uso con tanta frecuencia como uso la hélice, pero sí uso la espiral de vez en cuando. Está bien, ahora esto se muestra en el administrador de características como una espiral helicoidal, y en la ventana gráfica, se muestra como una curva. Eso es muy bueno. Aquí hay otra cosa que quiero mostrarles para las curvas, y usemos un par de splines. La gente no siempre usa splines, pero yo solo quiero para demostrar lo que se llama una curva proyectada. Bien, hemos dibujado esta cosa que parece una onda sinusoidal desde el punto de vista del plano frontal. Ahora desde el plano superior, voy a volver y usar la spline de nuevo, y hacerla como una forma de C. Así que tiene un tipo distintivo de curvatura de estas dos vistas diferentes.
Ahora lo que hace una curva proyectada es tomar estas dos curvas, las extruye a través del espacio y encuentra la intersección. Entonces, si voy a insertar, curve, y cuando haces una curva proyectada, puedes proyectar un boceto en una cara, lo que no estoy haciendo aquí, o puedes proyectar un boceto en otro boceto, y eso es lo que estoy haciendo. Así que tienes que seleccionar dos bocetos, y ahí está esa marca de verificación en el botón derecho del ratón, así que diré está bien. Así que ahora he creado una curva que desde un punto de vista se parece a la onda sinusoidal, y desde el otro punto de vista se parece a la C. Y esto se llama una curva proyectada. Fíjate que esas dos curvas originales que dibujé, aquí estoy confundiendo mi terminología, pero las dos splines originales que esbocé están aquí, y puedes volver atrás y editarlas y darle la vuelta a la convexidad o cambiar algo si quieres hacer eso. Así que importa cuál es más corta, así que si retiro esta, elimino esa relación allí, puedo tirar de esto hacia atrás de esta manera, y de esa manera mi curva solo llega hasta ese punto, y no va a representar toda la onda sinusoidal. Así que realmente solo va a ser la más corta de las dos curvas. Podría ser esta extra larga, y aún así solo hará la más corta de las dos curvas, que en este caso es la onda sinusoidal. Así que, en cualquier caso, esa es la curva proyectada. Lo uso de vez en cuando. Probablemente es el segundo más utilizado después de la hélice o la espiral. A continuación, echemos un vistazo a la función de flexión. Para demostrar la función de flexión, voy a usar esta cuchara, y esta cuchara tiene un par de curvas, como habrás visto. Las curvas configuran una función de barrido, y yo no lo soy realmente, estoy aquí para mostrarles cómo se modeló este, pero algunas de las cosas de las que estamos hablando en el curso de este video se han utilizado aquí. Así que usemos la función flex en esto, y hablemos de para qué sirve la función flex. Vamos a insertar, características, flex. Así que la entrada flex es realmente qué cuerpo quieres flexionar. Así que flexionemos esto body. ¿Qué tipos de flexión podemos crear? Podemos doblar, retorcer, estrechar o estirar. Flex es realmente el tipo de característica que desea usar para posiblemente una representación visual, en lugar de una característica de tipo de diseño realmente detallada. Si desea diseñar algo que está doblado, entonces diséñelo doblado. No use la flexión para crear la curva. Usaría flex para hacer una representación pictórica de una cuchara doblada, o de una tapa de puerto de goma que se ha retirado, o una de varias otras cosas. Pero si quieres crear una característica decorativa que esté retorcida, no uses flex para hacerlo. Ni de un barrido para hacer algo así. Así que en realidad estás diseñando algo que está barrido y retorcido, en lugar de usar flex para hacer eso. La idea aquí es que SolidWorks va a tomar lo que sea que esté entre estos dos planos, y va a aplicar cualquier proceso que le hayas puesto aquí.
Así que tienes el plano de ajuste 1 y el plano de ajuste 2. Puedes usar varios métodos para ubicarlos, pero solo voy a arrastrarlos aquí para que se posicionen. El hecho de que no haya selección aquí solo significa que no ha creado una selección paramétrica, como un punto de boceto o un punto de modelo duro para colocar ese plano. A partir de aquí, hay dos formas diferentes de doblarlo. Puedes darle un ángulo, o puedes darle un radio. Recuerda, estos dos van a trabajar en direcciones opuestas, por lo que cuanto mayor sea tu ángulo, menor será tu radio, y viceversa. Si mueves este plano, entonces notas que la curva cambia porque el área que se está deformando es ligeramente diferente. Así que podemos cambiar eso ahora para girar. Fíjate ahora que la cuchara está retorcida, y aquí puedo aplicarle un ángulo. En realidad, está retorciendo el modelo sólido, por lo que está haciendo un cambio en el sólido existente en lugar de crear algo nuevo. Puedes estrechar eso, lo que te da un resultado divertido, o puedes estirarlo, lo que significa sacarlo un poco y hacerlo un poco más largo de lo que era. Así que esos son los cuatro modos de la herramienta Flex. Puede usarlo para editar sólidos existentes, realmente no crea nada nuevo, y lo usaría solo para un modelo que se parezca. No lo usaría para el diseño real. La representación pictórica es bastante buena, pero no cortaría un molde basado en la geometría para la que he usado la función Flex. Así que eso es solo una pizca de las características de tipo secundario que puede crear en SolidWorks. Gracias por mirar.